En el ámbito educativo es muy común escuchar a los profesores, tanto en la formación como durante ya el ejercicio ya ejerciendo, utilizar términos como metodología, métodos, estrategias, técnicas, actividades. Y pareciera que todo es como un sinónimo, al menos cuando yo estaba estudiando la, la licenciatura me parecía que todo era igual. Sin embargo, estas palabras sí están vinculadas entre sí y sí forman parte del mismo proceso didáctico, pero cada quien tiene un significado y una función específica dentro de la planificación y obviamente dentro de la ejecución de la enseñanza. Y comprender las diferencias no es como solamente un detalle académico, es más, es la clave para lograr una práctica bien intencional, una práctica coherente, una práctica efectiva y una práctica pues que dé aporte más que solamente la información. El uso impreciso de estos términos te puede llevar a tener una planificación confusa, poco estructurada o incluso errónea, donde las decisiones eh, pedagógicas van a, lejos de poderte llevar por un rumbo, pareciera como que estás improvisando la información que quieras dar. Pero cuando tú como formador logras entender con claridad qué es un método, cómo se diseña una estrategia, qué técnicas son las adecuadas y cuál es la estructura que tienes que llevar para tener una actividad, entonces tus planeaciones, tus clases son más ordenadas y obviamente como las adaptaste a la necesidad de tus eh, estudiantes, que son los que reciben la información, recuerda, de los que están siendo formados, pues obviamente va a ser mucho más efectivo lo que estés enseñando. Estos cuatro métodos que vamos a ver en este bloque, método, estrategia, técnica y actividad, están estrechamente conectados entre sí, pero cumplen cada uno un rol distinto. Y de alguna manera dentro de este proceso educativo es necesario porque entonces son estructuras dentro de una etapa que nos ayudan a tener forma en lo que estamos haciendo. Te lo digo rápidamente, aunque ahorita vamos a entrar en materia uno por uno. El método representa básicamente el marco general, es decir, el enfoque pedagógico, filosófico, teórico, desde el cual se concibe o se practica esta enseñanza y este aprendizaje. Es el método, la parte inteligente, la parte filosófica de nuestro trabajo. La estrategia, pues es básicamente la forma concreta que se adapta para llevar ese método a la práctica. Y obviamente que depende mucho el contexto en el cual se desarrolle, es decir, la estrategia, la forma creativa, la idea. Las técnicas son las herramientas específicas que se utilizan dentro de una estrategia para facilitar los procesos o facilitar el camino para llegar a realización de la estrategia. Esas son las técnicas. Y por último, las actividades. Pues básicamente pues son las tareas específicas, concretas, que cada persona tiene que realizar y donde obviamente al ponerlo en práctica es donde realmente ocurre el aprendizaje significativo. Entonces, estas diferencias nos permiten no solamente organizar un buen trabajo formativo, es decir, que nos ayuda a que las clases tengan más sentido. Y cuando alguien lo hace y lleva esta metodología bien y lo hace porque en cierta forma quiere llevar a su audiencia de una manera continua, constante, pues obviamente vamos a tener menos imprevistos, vamos a tener menos errores y vamos a lograr una experiencia más cercana a un aprendizaje significativo para quien está ahí, ¿no? Aparte de que eso nos va a ayudar a tener una creatividad más práctica, vamos a tener más claridad en los conceptos y eso va a provocar que seamos más innovadores en lo que estamos haciendo. Eh, cada docente, cada formador necesita entender bien estos modelos, también limitar sus funciones, obviamente experimentar en la función de ellos y poder combinar los enfoques. De esa manera
vamos a poder lograr que lo que se explica tenga fundamentos y entonces cuando se tome una decisión sea basada en fundamentos porque tienes los argumentos para llegar a esa decisión. Entonces, esta capacidad, que sigo insistiendo, esta capacidad reflexiva, esta capacidad pensante crítica, es esencial dentro del marco de la educación, porque esto nos hace que nuestro aprendizaje, nuestra enseñanza sea más práctico, más inclusivo, más contextualizado, más centrado en lo que la persona está pasando o está viviendo. En pocas palabras, es poder entender y diferenciar los términos dentro de nuestra práctica de formación. mm, Nos va a ayudar a poder tener como que el caminito, si lo decimos vulgarmente, el caminito por donde tenemos que llegar a un accionar efectivo. Nos va a ayudar incluso a poder tener propuestas pedagógicas que se conecten con la verdad que los estudiantes están teniendo y obviamente la manera en la que ellos pueden aprender. Es decir, que nosotros mismos vamos a ser portadores, porque el teórico, el filosófico pone en el marco, en este caso, pensando en lo que es el método, dice, ok, la clase se tendría que desarrollar de esta manera, pero obviamente el que está en campo, el que tiene los chicos, no lo mismo el filósofo, el pensante, el escritor, en este caso el pedagogo, pensó y dijo, bueno, creo que esto nos funciona así dentro de esta metodología, este método nos funciona porque los chicos que están yendo a la secundaria, pero olvidamos el contexto, ¿no? No es lo mismo que vayan a la secundaria unos chicos en una escuela particular a una escuela de gobierno, no es la misma la colonia en la que vive cierta persona que en la que vive otra, o sea, todo eso es lo que nosotros tenemos que ir de alguna manera viendo la realidad de cada persona, pero tratar de conectarlos con esta parte integral, con esta parte de realidades, y eso nos va a ayudar a aprender, nos va a llevar a tener formas de aprender. Entonces, perdón, en el contexto actual, que está marcada por la diversidad de muchos estudiantes, obviamente la constante transformación tecnológica y las demandas sociales que también están cambiando, pues tenemos que nosotros ser más desafiantes en cómo hacemos nuestro trabajo, cómo hacemos nuestra labor de informar de la manera correcta, de dar una enseñanza práctica. Y entonces enseñar ya no puede reducirse solamente a repetir esos contenidos guiados, esos contenidos de guión preestablecido, sino que requiere una práctica más real, donde tiene que haber reflexión, donde tiene que haber planeación, donde obviamente tiene que haber sensibilidad de lo que estoy enseñando y un profundo conocimiento de las herramientas pedagógicas que estructuran los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y bajo este marco, entonces tenemos que comprender con claridad que es un método, que es una estrategia, que es una técnica y que es una actividad. Y esto es esencial para cualquier comunicador que tiene que dejar una enseñanza práctica, ¿no? Entonces, ah, comenzando un poquito con esta parte de lo que es método y de lo que es estrategias y técnicas, ¿no? Bueno, qué es un método? ¿Qué es una estrategia? ¿Qué es una técnica? ¿Qué es una actividad dentro de la enseñanza? Bueno, obviamente que al poder entender esto, nosotros vamos a poder ser más efectivos en en nuestra manera de poder enseñar. El primer concepto clave es el método, entendiendo que es el marco que nos orienta para tratar la serie de pasos o rutinas dentro de esta visión estructural y responde a una filosofía de aprendizaje. Es decir, yo mismo tengo que tener claro qué es lo qué es lo que voy a permitir enseñar para que aprendan. Tengo que tener en mente cuál es el papel, en este caso, de mi estudiante, qué rol cumple
el formador, el docente, cómo construyo el conocimiento, qué métodos se utilizan. Y hoy vamos a ver algunos métodos que son los conocidos, el método Montessori, el método socrático, que está basado en proyectos que ofrecen diferentes respuestas a preguntas, ¿no? Por socrático, y cada uno pues propone un camino de aprendizaje específico que nos ayuda a organizar el proceso educativo. Entonces, em, entrando en materia, ¿qué es el método en educación? Bueno, déjenme volver a compartir la pantalla. Este, permítame un segundo, porque aquí ya tuve otra vez un pequeño detalle con la presentación. Bueno, pues esas son las partes interesantes que nos llegan a suceder, este, de repente cuando estamos teniendo ah, pues este tipo de en vivos, bueno, que no son en vivos, ¿verdad? Eso es asíncrono, pero bueno, que nos suceden cuando de repente estamos trabajando con lo que es la tecnología. Espero que lo puedan ver, porque de repente es un poquito complicado. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué es el método? Es algo que estaba comentando y es algo que quiero compartirte. Regálame un segundo, por favor. Te repito que estoy teniendo algunos pequeños problemas técnicos, pero bueno, esto es parte de lo que nosotros tenemos que hacer como docentes, obviamente como informantes, que de repente si llegamos a tener algún asunto complicado, pues nuestro trabajo es poder solventarlo, ¿verdad? De la manera que sea más práctico y que sea más conveniente. Yo ahorita perfectamente podría parar la grabación, hacer un corte, decirles, ¿saben qué, chicos? Voy a tener que hacer un corte forzado, pero en un momento vamos a retomar y bueno, se retoma. Si vemos que esto persiste, pues de alguna manera u otra lo vamos a tener que hacer. ¿Está bien? Bueno, ok. Ahora sí, parece que ya funcionó. Entonces, estamos hablando de lo que son los métodos, estrategias, que son y técnicas y actividades. Entonces, empezando por lo primero, ¿qué es el método? Bueno, el método básicamente se refiere a lo que te decía yo, la filosofía pedagógica puesta en práctica. Es decir, entender cómo ocurre el aprendizaje y cómo podemos favorecerlo. El método educativo no surge de la nada, es decir, está anclado netamente a lo que son teorías, las teorías, déjame voy un poquito más adelante, ahí está, lo que son las teorías del aprendizaje, como el conductismo, el constructivismo, el conectivismo, entre otros. Y obviamente, pues el docente se enfoca en uno de estas metodologías para que se pueda buscar la participación activa del estudiante y el aprendizaje colaborativo y la resolución de problemas reales que en este caso me van a ayudar a que todo esto sea de manera significativa. El método elegido puede ser el aprendizaje que es basado en proyectos, en problemas, incluso ahorita decía hace ratito el método Montessori, o sea, todos son compatibles dentro de la visión constructivista del aprendizaje. Una característica importante del método es que se tiende a ser estable en el tiempo, es decir, no cambia con cada clase ni con cada grupo, aunque puede evolucionar con la experiencia del que está al frente ahí hay y puede hacer aportaciones, incluso puede hacer cambios. Nosotros de manera pedagógica le llamamos adecuaciones, pues aún así, la intención es poder involucrar a todos dentro de la enseñanza. Ahora, al igual que un arquitecto necesita un plano, esto es para que lo podamos entender.
Pero al igual que un arquitecto necesita de un plano para poder construir un edificio, nosotros como formadores, como educadores, necesitamos un método que sería el plano, pues para poder planificar bien y entonces dar una forma coherente a nuestra práctica. Tenemos, por ejemplo, este, el caso de lo que es, este, bueno, aquí tenemos las características, el caso de lo que es el método Montessori. Este es el ejemplo de un método, ¿no? ¿En qué consiste? No simplemente una colección de actividades para niños en una edad primaria, en una edad básica, sino que se basa en una profunda comprensión de tratar de buscar el desarrollo infantil que propone un ambiente obviamente cuidado, preparado, con materiales específicos, con cierta libertad y límites a la vez, un papel en donde el que guía, el docente, está más como transmisor de conocimientos. Y, y el objetivo es fomentar la autonomía, fomentar la autoeducación, el aprendizaje a través de experiencias. Eso, por ejemplo, tiene que ver con con la metodología Montessori. Hay otro tipo de metodologías en donde se prepara cuidadosamente el ambiente para mostrar interés en lo que se está haciendo y obviamente que los alumnos puedan tener ese deseo de aprender, ese deseo de buscar, ese deseo de encontrar, basado en lo que en este caso el que está dando la información nos va llevando al punto de que se está manipulando hacia dónde quiero llevarlos. No se manipula el aprendizaje, sino hacia dónde los quiero llevar. Y hay otro tipo de metodología que es un aprendizaje activo, que también está dentro de esta metodología de la metodología Montessori, ¿no? Que se basa en básicamente la observación y la experiencia, donde los alumnos están participando de una manera activa y de esta forma entonces puede aprender porque ya está siendo práctico para esa persona. Hay otro tipo de metodologías como el método socrático que se basa en el diálogo, en el uso de preguntas para guiar hacia los estudiantes al conocimiento que uno quiere llevarlos. Aquí el aprendizaje no surge como una memorización de la información que tú quieres dar, sino más bien como una reflexión crítica, contrastar ideas, construir un sentido a partir de un pensamiento propio, un pensamiento grupal, en donde una persona aporta una cosa, otra, y entonces en conjunto llegamos en un intercambio de ideas, llegamos una misma definición. Eh, Quiero que comprendas que entender qué método estás utilizando es fundamental, porque eso va a hacer que impactes todo lo demás. Es decir, en la manera en la que organizas el tiempo, los espacios, los momentos, el tipo de recursos que usas en relación al docente con el estudiante y cómo se va a evaluar incluso ese aprendizaje del cual vamos a hablar un poquito más adelante es importantísimo. Es por eso que tú tienes que aprender a utilizar un método, que no el método no se debe tomarse a la ligera. Es decir, recuerda, es como una manera práctica los planos que tiene el arquitecto para desarrollar la casa. Entonces, si tú no tienes un método, entonces por más que seas creativo, que seas bueno, por más que seas efectivo, ¿qué crees? Que no vamos a poder tener eficacia. Es una decisión que debes de responder a la pregunta siguiente. ¿Cuál es la visión de la educación y y del aprendizaje que quiero poner en práctica con esta enseñanza? Vuelvo a repetirte. ¿Cuál es la visión de la enseñanza o de la educación y el aprendizaje que quiero poner en práctica a través de lo que voy a enseñar? Entonces, básicamente, el método es la columna vertebral de la enseñanza. Es lo que le da coherencia, es lo que le da profundidad, es lo que le da sentido al proceso educativo. Entonces, es importante que aprendas
a tener una estrategia, a que tengas la columna vertebral de tu trabajo, para que de esa manera lo que estás tratando de enseñar sea más eficaz, sea más consciente y obviamente te va a brindar mejores experiencias porque para los alumnos va a ser significante y para ti pues va a ser una manera particular de dejar una idea, o como lo decimos en el argot, una semilla en su corazón sembrada y en sus pensamientos para que se pueda hacer. Si no tienes el plano de lo que quieres hacer como casa, aunque tengas excelentes arquitectos, excelentes trabajadores albañiles, no lo van a lograr. Mientras tú no tengas un método al cual tú quieras seguir para que entonces yo bajo ese plano continúe mi trabajo, entonces va a quedar muchas cosas al aire. Eso es en cuanto a lo que es el método. Yo te compartí ahorita solamente dos, el método Montessori, que tiene que ver con la transmisión de conocimiento y la experiencia que el chico va adquiriendo a través de las clases, y el otro, pues el método socrático, pero hay más todavía. Ahora, no solamente es importante tener el método, acá también es importante tener la estrategia. Y bueno, en ese sentido, la estrategia es un conjunto de acciones organizadas y deliberadas que un docente diseña para alcanzar uno o varios objetivos de aprendizajes dentro de un contexto bien específico. De tal manera que si el método es el gran mapa que te va a guiar el camino, pues la estrategia es la ruta concreta. Es decir, método, todo el mapa que voy a ver hasta el camino. Estrategia es la ruta concreta que se elige para poder avanzar dentro del mapa, considerando obviamente que hay muchas particularidades, el terreno, el tráfico, que si ya es un poblado, hablando de la parte del mapa, ¿no? Entonces, obviamente en nuestro caso, pues no va a ser el terreno, sino va a ser el tipo de grupo de estudiantes al que me estoy dirigiendo, el tiempo disponible, los recursos, el espacio físico, hacia dónde quiero llevar, cuáles son mis objetivos, cuáles son mis metas, cuál es mi planeación. Y bueno, y a diferencia obviamente de lo que es el método, pues esto, que el método que es más hacia la parte filosófica, teórica de la educación, pues la estrategia tiene un carácter todavía operativo, más operativo. Y en ese sentido, pues nuestra estrategia siempre debe de estar diseñada hacia un propósito. Así es que si un docente quiere desarrollar en sus estudiantes la capacidad de investigar, de analizar, de informar, de trabajar en equipo, pues obviamente va a diseñar una estrategia basada en proyectos. Esta le puede ayudar a involucrar varias semanas de trabajo donde los alumnos puedan estar organizados por grupos, pueden investigar un tema, realizar entrevistas, consultar fuentes, elaborar un producto final que sería una maqueta, una presentación y que eso lo va a exponer delante de sus compañeros. Entonces, em, es importante que nosotros podamos entender que tiene que haber una conexión de teoría con la práctica. De esto se trata justo. De esto se trata el poder, creo que me brinqué una diapositiva, no. De esto se trata la estrategia de enseñanza. Y bueno, el ejemplo que te estaba poniendo aquí en la proyección es basado en proyectos, que es lo que te venía comentando, ¿no? Y bueno, basado en proyectos me va a ayudar a tener una conexión práctica entre la teoría, es decir, no solamente lo que estoy pensando, que estoy aprendiendo, o incluso las cosas que no he aprendido, pero que me corresponden a mí, poder investigar. Entonces, y obviamente, pues de esa manera me está ayudando a mí a poder tener un aprendizaje concreto. Obviamente, el fomentar habilidades sociales, trabajar en equipo, hablar mis ideas, escuchar las otras ideas de otras personas, en fin, ¿no? Y por último, el desarrollo de habilidades que es importante, ya que en este caso, pues cada estudiante aprende a comunicarse de acuerdo a la manera más efectiva por las habilidades que tenga. De tal manera que no todos son excelentes en matemáticas, porque entonces tengo chicos que son buenísimos en matemáticas, pero en biología no.
son muy malos. O al revés, en biología son muy buenos, pero en inglés les está costando trabajo. Es aquí donde nosotros tenemos que desarrollar esas habilidades que son importantes. Entonces, básicamente tiene que ver con esto. Ahora, eh, estas son otras ideas. Esos son algunos ejemplos que tú puedes tener en cuanto a el trabajo que estás desarrollando. Ahora, ya hablamos de lo que son los métodos. Ya hablamos que es una estrategia. En esto, antes de terminar, quiero decirte que la estrategia no se improvisa, es algo que quiero mencionar. Requiere planificación. Es decir, que tú como quien te paras al frente, tienes que desarrollar ciertas habilidades para poderte comunicar, pero también tienes que desarrollar recursos disponibles como los tecnológicos, humanos, materiales, visuales, que eso te va a ayudar a poder conjuntar el método con las técnicas y también con las actividades que en este caso tiene que ver también con esto, ¿no? Eh, la siguiente es las técnicas. Déjame avanzar. Te decía yo que esos son los ejemplos. Tenemos, ok, regálame un segundo. Ah, caray, aquí ya tuve un pequeño detalle, perdón, perdón, con la computadora se me trabó. Espérenme un segundo. Les digo que a veces la tecnología no ayuda, pero no importa, eso lo vamos a poder resolver. Lo que te decía es, no solamente el método, sino ahora hablar de lo que es una estrategia. Vamos a ver si ya lo puede leer. Esperemos que sí. Ok, ¿qué es una estrategia? Ahora sí. Bueno, pues básicamente la estrategia, a diferencia de la técnica, que es eh, la el, ¿cómo se llama? El camino que voy a utilizar, pues la estrategia básicamente es cómo voy a realizar esta enseñanza que quiero dejar. Es decir, que la estrategia siempre está diseñada a un propósito. De tal manera que si yo quiero llevar a mis alumnos a que recapaciten, que entiendan, pues voy a hacer voy a utilizar una estrategia basado en aprendizaje de proyectos, donde los voy a poner a investigar, donde los voy a poner a hacer cosas prácticas. Es decir, que la estrategia puede responder a una necesidad más específica o a situaciones más concretas. Por ejemplo, que si un grupo presenta baja motivación y el docente puede optar por una estrategia gamificada o incorporar dinámicas de juego o fomentar la participación y el compromiso, o si detecta que los estudiantes tienen dificultades para expresar sus ideas de manera oral, pues entonces se implementa otra estrategia centrada en una expresión verbal como debates organizados, círculos de diálogo. Este, También se puede combinar estrategias. Por ejemplo, un proyecto puede integrar momentos de aprendizaje colaborativo en instancias individuales de reflexión y sesiones de retroalimentación en conjunto. Obviamente que todo esto tiene que estar bien pensado y diseñado dentro de una estrategia global. Es importante mencionar que el uso de las estrategias no solo mejora la capacidad de enseñanza, sino que potencia a los docentes para innovar, para responder, para generar eh, aprendizajes pues, más significativos.
Entonces, recuerda que la estrategia es el puente entre la teoría y la práctica. Entonces, volvemos en el ejemplo que teníamos. Si el método es el mapa general, la estrategia es el plan que hace recorrerlo adaptándome a lo que se tiene en la mano. Es decir, una serie de acciones pensadas por el profesor, por el que está al frente, para alcanzar un objetivo concreto determinado para cierto grupo en cierto espacio, en cierto tiempo y con los recursos que tengo, ¿no? Entonces, la estrategia es más flexible que el método, porque siempre te permite ajustar los pasos según la realidad y básicamente responde a una pregunta. ¿Cómo lo hago aquí y ahora con este grupo? ¿De qué manera lo tengo que hacer? Este, y pues bueno, eso obviamente como profesor te va a ayudar a estar de una manera importante. Aquí tengo algunos ejemplos de estrategias. Por ejemplo, tenemos estrategias basadas en aprendizajes de proyectos. Entonces, para eso, pues obviamente tengo una conexión práctica en donde me permite a mí tener ciertas situaciones reales con una previa de lo que los chicos ya conocen y obviamente eso favorece de una manera bien importante lo que es la parte práctica y lo que es la parte teórica. También dentro de esta misma estrategia, pues tenemos los momentos de habilidades sociales, es decir, trabajar en equipos, hacer que los estudiantes colaboren unos a otros, que tengan una buena actitud, que le hablen de una manera agradable y obviamente con el propósito de escuchar. No quiere decir que yo tenga todas las respuestas, sino que en el conjunto se va aprendiendo. Obviamente también el desarrollo de habilidades, de lo que te decía, hay quienes pueden desarrollar una habilidad más rápida que otra, o hay quienes tienen ciertas, habilidades por encima de otros. Entonces, ¿qué es básicamente la definición de las técnicas en la educación? Pues básicamente, te lo dije hace un ratito en palabras coloquiales, pues son las herramientas específicas que se emplean dentro de una estrategia educativa para facilitar el aprendizaje. Y básicamente eso es, ¿no? Ahora, eh, podemos utilizar otro tipo, ¿verdad? De estrategias como lluvia de ideas, en donde vamos a permitir que los chicos puedan expresar los pensamientos que tienen, alguna sugerencia de algún tema, fomentar un ambiente obviamente más colaborativo porque todos están participando, etcétera, ¿no? Otra forma son los debates. Esto es algo ya más estructurado porque un debate pues necesita de una planeación más específica donde los estudiantes pues tienen que argumentar ya sea a favor o en contra del tema en específico y tiene que haber alguien que esté moderando esto para que tampoco se convierta como en algo incorrecto, sino al contrario, que nos ayuda, que estamos permitiendo que haya un pensamiento crítico, es decir, a ver, lo que dijo Juanito como que no me convence porque yo tengo la idea de esto, pero no estoy seguro porque nada más es una idea. Ah, pero resulta que Fernanda o Montserrat, ella sí sabe, o sea, es poderlos llevar a los chicos, a los estudiantes. Yo hablo de chicos, pero realmente puede ser cualquier edad, ¿no? Entonces, vamos a lo siguiente. Ya vimos método, ya vimos estrategia y ahora vamos con actividad. ¿Qué es la actividad? Bueno, pues finalmente las actividades son acciones específicas que hacen que los alumnos puedan estar dentro de una técnica. Es decir, son las tareas específicas y bien puntuales, como por ejemplo, tienes que leer tantos capítulos del libro o tienes que leer este texto, es decir, respondes algunas preguntas, tienes que armar un proyecto, juegas un papel dentro del esquema. Entonces, las actividades son la parte más pequeña porque realmente ya tuviste el marco del conocimiento, ya lo plasmaste con tus ideas, ahora viene la actividad, es decir, lo que realmente implica a los estudiantes el aprendizaje. Son como que los pasos que voy a dar para avanzar en la clase, así de sencillo, ¿no? Ahora, ejemplos de actividades en el aula. Por ejemplo, podemos tener una lectura de textos. ¿Qué es una lectura de textos? Ah, mira, aquí no lo hice grande. La lectura de textos, pues obviamente
como su nombre lo indica, tiene que ver con la participación directa e incluso metódica para que, pues bueno, podamos tener una lectura previa y entonces en base a eso pueda aprender. Oye, pero ¿a poco sí hay mucha gente? Sí, hay gente que no, no es visual, hay gente que no es kinestésico, sino que más bien es sistemático. Y obviamente, pues al tener algún un sistema específico, pues ayuda y promueve para que los chicos aprendan, ¿no? Preguntas y respuestas, creación de carteles, reflexiones escritas. Eso es importante dentro de nuestras acciones, actividades. Ahora, qué importante es poder entender la diferencia de esto. ¿Cómo lo vamos a entender? Primeramente, quiero que comprendas que tiene que haber un testimonio y bueno, es importante entender la diferencia porque ante la diferencia vamos a poder ver eh, la parte práctica. Para esto necesitamos tener la planificación efectiva, es decir, entender bien la diferencia entre el método, estrategia, técnica y actividad. Y esto nos va a permitir que nuestra clase sea bien enfocada y podamos aprenderlo de la manera correcta. Tenemos que adaptarnos en tiempo de real, es decir, que cada concepto tenga un enfoque según la necesidad del alumno. Es bien importante, es crucial, porque de esa manera voy a mantener el interés de los que están participando del aula. Tenemos que tener un empoderamiento docente. Ahora sí que como el comercial de las galletas, ¿no? Emperador, no, soldados, no, no, no tanto así. Es decir, que tenemos que innovar los métodos de enseñanza para que nos volvamos expertos en ese tipo de aprendizaje. Y al ser expertos en el tipo de aprendizaje, entonces tenemos claridad en nuestra enseñanza y nos volvemos expertos. Nadie más va a poder hacerlo como lo hacemos nosotros. Entonces, vamos a suponer un caso práctico, hablando en cuanto a la teología. Vamos a aplicar un método histórico y que esto que nos lleva a tener un reforzamiento en lo que ya conocemos y nos lleva a tener un pensamiento de análisis crítico de los textos bíblicos. ¿Por qué textos bíblicos? Porque estamos hablando de teología. Por ejemplo, un método bueno, ya te decía, histórico crítico y tenemos que contextualizar lo que vamos a hablar. Segundo, en este caso, ¿cuál sería mi estrategia? Esto es mi método histórico crítico. ¿Cuál es mi estrategia ahora? Pues saben que vamos a dividir los grupos en cuatro y vamos a investigar, saquen su celular y miren este pasaje. Miren que aquí hay unos detalles, piensen, cuál es la exégesis, es decir, la raíz, estas palabras están escritas en hebreo, ¿qué significa aquellas en griego? ¿Qué significa estas en latín? Es decir, la estrategia que tiene que ver con la parte grupal. Después, ¿cuál es la técnica? Ok, es decir, cuál es la ruta que voy a utilizar dentro de mi mapa. Y en este caso yo voy a decir, bueno, pues la ruta va a ser guiarlos a través de la lectura, porque como es un pasaje de historia, pues entonces creo que lo más importante es que ellos conozcan primero la historia, después que ellos me respondan qué entendieron de esa parte de la historia y después llevarlos al análisis crítico, al análisis pensante, a la reflexión. Y por último, la actividad, es decir, ¿qué es lo que van a hacer con ese conocimiento que ya adquirieron? Bueno, pues les voy a pedir que hagan un mapa mental, les voy a pedir que hagan un dibujo, les voy a pedir que hagan una reseña, es decir, esto con el propósito de que tú me digas cuál es la enseñanza práctica que tú te quedas, con la que tú, pues sí, te quedas. Y obviamente eso nos va a llevar a que el alumno pueda tener un uso cotidiano de em, de lo que está aprendiendo, ¿no? Y bueno, ese es básicamente un caso práctico. Cuando logramos entender cuál es la diferencia entre método, estrategia, técnica y actividad, eso nos va a ayudar mucho para poder tener una enseñanza eficaz. Entonces, en términos prácticos,
en términos sencillos, en términos fáciles de entender, por ponerlo de una manera sencilla. El método es la forma general y la forma, el marco de cómo se comprende la educación. ¿Cómo entendemos, por ejemplo, el método socrático, el método Montessori, por mencionar algunos? Método. La estrategia. La estrategia es el plan adaptado para alcanzar el objetivo específico. Por ejemplo, vamos a hacer un proyecto colaborativo y les voy a poner un problema y ustedes me tienen que decir en qué consiste ese problema. Ok, ¿cómo resuelvo ese problema? Ok, eh, ahí viene lo que es la técnica, es decir, la herramienta o el procedimiento que voy a utilizar. Ah, no, pues va a ser un debate. No, yo creo que esto y esto. Ah, no, soy lluvia de ideas. Ah, entonces es la técnica. Y por último, la actividad, que es lo que van a hacer mis alumnos, mis estudiantes toda vez de que ellos reciban la oportunidad de la información, cómo la convierto, cómo se hace más tangible en mí, y entonces ahora sí ya puedo redactar, responder preguntas, puedo dramatizar, puedo un sinfín de cosas, ¿no? Ahora, ¿por qué dijimos que es importante saber esto? Porque si no tienes una clara diferencia, entonces puedes perder el enfoque, mezclar las cosas, no aprovechar al máximo cada parte del proceso de la enseñanza. Y cuando quieras hacer la distinción, pues no vas a poder, porque para cada nivel se planifica y se planifica de una manera mejor, porque ajustas lo que no te funcionó en un día y lo pones en el otro. Logras que tus alumnos aprendan con sentido, y no nada más porque la información les cayó con sentido, y obviamente eso les va a ayudar a tener una motivación. Em, un profesor tiene que entender que no solo da clases cool, están chidas, sino que se tiene que ir renovando, adaptando y obviamente explicar el por qué está haciendo lo que hace y por qué lleva esta estrategia. Y creo que eso es justo lo que necesitamos hoy día para transformar la educación y hacerla verdaderamente relevante. Entonces, esta es la parte en la que pudiéramos tener muchas cosas muy prácticas, obviamente por cuestión de tiempo no lo podemos hacer, pero bueno, esta es la segunda parte de esta enseñanza, y ahora vamos a aprender qué es la actividad didáctica y la evaluación del aprendizaje. Dos cosas, tengo que tener una actividad didáctica y tengo que tener una evaluación en mi aprendizaje. Así es que vamos al siguiente bloque y nos preparamos para poder continuar.